Creemos que en ese tiempo esta debió haber circulado entre las muchas iglesias de Asia Menor. Usted notará que la carta se refiere a la verdad de la iglesia en general, no a la clase de problemas locales que se realizan en las dos cartas a los Corintios o Primera Tesalonicenses. En todo sentido, Efesios es la expresión más grande de Pablo sobre la iglesia, enseñándonos lo que es la iglesia para Dios y lo que debe ser en la práctica a los ojos de los hombres. El tema de Pablo es Cristo y la iglesia, el eterno plan de Dios para reunir todas las cosas en Cristo Jesús. La carta empieza con la eternidad del pasado y nos lleva a la eternidad del futuro. Vemos al creyente sentado en lugares celestiales, pero también andando con Cristo en la tierra y luchando contra Satanás. Si bien Efesios no nos dice todo lo que Dios quiere que sepamos en cuanto a la iglesia, no hay otra parte en la Biblia donde la doctrina de la iglesia o la vida cristiana práctica sea superior. Es interesante comparar la descripción en Hechos capítulo 20 del ministerio de Pablo en Éfeso con las doctrinas enseñadas en la epístola a los Efesios. La iglesia en Efesios, en las cartas de la prisión Efesios, Filipenses, Colosenses, Pablo se refiere a la iglesia en general como el cuerpo de Cristo, la esposa y el templo. En las epístolas pastorales como Timoteo y Tito, analiza a la iglesia sirviendo a Cristo como un cuerpo local. Ambos énfasis son necesarios para un ministerio equilibrado. Sin duda Dios ve todo el cuerpo con Cristo como la cabeza, pero en lo que se refiere al ministerio, Él obra mediante iglesias locales en diferentes lugares. La iglesia universal, el cuerpo de Cristo en el cual el creyente es bautizado por el Espíritu, es un concepto válido, pero el concepto de iglesia universal no sustituye a la acción de la iglesia local. La iglesia universal nunca envió un misionero, ni construyó un hospital, ni observó la cena del Señor, ni ayudó a una familia necesitada. Es en la iglesia local donde más se enfatiza en el Nuevo Testamento, pero el misterio de la iglesia local será más fuerte si los miembros se dan cuenta de su posición en el cuerpo de Cristo. Comentario Efesios capítulo 1. El pensamiento clave en este capítulo es la riqueza de las bendiciones que tenemos como cristianos, bendiciones espirituales que son nuestras debido a que estamos en Cristo. Pablo nos confirma que cada persona de la iglesia nos ha bendecido, versículo 1 al 14. Nos ha aceptado, versículo 6. En nosotros mismos no somos aceptables a Dios, pero en Cristo nos hizo aceptos. Lea en la epístola a Filemón una hermosa ilustración de esta verdad. Pablo escribió: recibe a tu esclavo Onésimo como me recibiríais a mí. Filipenses capítulo 1 versículo 17. Aun cuando hemos pecado, Cristo le dice al Padre: recibe a este santo como me recibirías a mí. Sigue el rastro de la maravillosa frase en Cristo por las cartas de Pablo. Quedará encantado. Bendiciones del Hijo. Versículo 7 al 12. Nos ha redimido. Versículo 7. Al dar su vida en la cruz, Cristo nos compró de la esclavitud del pecado. Tenemos una redención presente en que Él nos ha librado de la pena y del poder del pecado. Tendremos una relación futura. Versículo 14. Cuando Cristo nos liberte de la presencia del pecado en su venida, nos ha perdonado. Versículo 7. La palabra perdonar literalmente significa enviar lejos. El pecado es una carga terrible que Cristo le quita al pecador que se vuelve a Él. Cristo llevó la cruz en la cruz.
se ilustra como el macho cabrío expiatorio que se soltaba en el desierto en el día de la expiación. Levíticos capítulo 16, versículo 20 al 22. Nos ha revelado la voluntad de Dios. Versículo 8 al 10. Un misterio es una verdad divina que solo conoce el pueblo de Dios mediante revelación. En Cristo somos parte del eterno propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Versículo 10. Este mundo presente está destrozándose con guerras, contiendas y pecado, pero un día Dios introducirá una nueva creación con todas las cosas unidas en Cristo. Nos ha hecho una herencia, versículo 11 y 12. Dios no solamente nos ha dado una herencia en Cristo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4, sino que nos ha hecho herencia para Cristo. La iglesia es un cuerpo, templo y esposa. Un día participaremos de su gloria. Bendiciones del Espíritu. Versículo 13 y 14. Nos ha sellado, versículo 13, este importante versículo bosqueja el camino de la salvación. El pecador oye la palabra de verdad. En su venida nos ha perdonado, versículo 7. La palabra perdonar literalmente significa enviar lejos. El pecado es una carga terrible que Cristo le quita al pecador que se vuelve a Él. Cristo llevó la cruz en la cruz. Se ilustra como el macho cabrío expiatorio que se soltaba en el desierto en el día de la expiación. Levíticos capítulo 16, versículo 20 al 22. Nos ha revelado la voluntad de Dios. Versículo 8 al 10. Un misterio es una verdad divina que solo conoce el pueblo de Dios mediante revelación. En Cristo somos parte del eterno propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Versículo 10. Este mundo presente está destrozándose con guerras, contiendas y pecado, pero un día Dios introducirá una nueva creación con todas las cosas unidas en Cristo. Nos ha hecho una herencia, versículo 11 y 12. Dios no solamente nos ha dado una herencia en Cristo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4, sino que nos ha hecho herencia para Cristo. La iglesia es un cuerpo, templo y esposa. Un día participaremos de su gloria. Bendiciones del Espíritu. Versículo 13 y 14. Nos ha sellado, versículo 13, este importante versículo bosqueja el camino de la salvación. El pecador oye la palabra de verdad, confía en Cristo, recibe el Espíritu Santo y es sellado para siempre.